tema que vamos a trabajar, el tema que vamos a trabajar es la diversidad y construcción de palabras. Les voy a pedir, por favor, de que si tuvieran alguna interferencia, me escriban a través del chat para poder saber conocer, ¿sí? Estoy usando la pantalla completa y a veces eso no me permite poder visualizar las imágenes de ustedes. Bien, entonces primero vamos a conocer qué es la igualdad en la diversidad. En la actualidad, cuando nosotros escuchamos la palabra diversidad, tenemos muchas ideas, ¿no? Entre ellas, pues creemos que son discapacitados o que estamos refiriéndonos a personas de otras culturas y religiones. La diversidad desde esa mirada nos invita a nosotros a considerar el conjunto de intervenciones educativas diferenciadas, ¿no? Entonces es por eso que en este PPT yo he resaltado algunas palabras claves que son importantes para ustedes, de tal forma que ustedes van a poder identificar qué es una diversidad. En la escolaridad, en la escuela donde nosotros trabajamos, tenemos que tener en cuenta las intervenciones educativas diferenciadas que realicemos con los estudiantes, ya que ahí nosotros tenemos que respetar sus características y necesidades de cada uno de ellos. Esto nos lo dice Aguilar Montero en el 1999. Ya desde ahí ya se estaba hablando de lo que era una diversidad. Todavía el término no estaba incluido, sin embargo sabemos que la diversidad es una intervención educativa diferenciada que nosotros realizamos con cada uno de nuestros estudiantes. No necesariamente con estudiantes de educación básica especial, también con los estudiantes de educación básica regular, tanto en el nivel inicial, primaria y secundaria. Entonces, las prácticas educativas inclusivas nos garantizan a nosotros desarrollar lo que tradicionalmente antes hacíamos, ya no lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que se integre de manera educativa esas diferencias que veíamos, ¿no? Ok. Entonces, la inclusión educativa va a suponer un nuevo modelo de escuela, porque lo que nosotros queremos buscar es que vamos a organizar a la institución de manera integrada para un buen funcionamiento de la comunidad educativa, donde todos puedan participar, estudiantes, adolescentes, jóvenes, y así evitamos excluir. Lo que queremos justamente cuando hablamos de prácticas inclusivas es que no se excluya a nadie por ninguna diferencia que haya, ¿no? Entonces, la diversidad y la inclusión son dos conceptos completamente distintos. Hasta aquí lo que hemos visto, ¿alguien me podría decir cuál sería la diferencia entre diversidad e inclusión para poder aclararlo, colegas? Bien, lo vamos a aclarar entonces a través de este PPT, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace a la diversidad y a la inclusión que no sean, sí es cierto que son conceptos que están relacionados, pero no son sinónimos? Ojo, a veces consideramos pues que esto es lo mismo y no son lo mismo, sino que están relacionados, sí, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque la diversidad está relacionado con lo que es abundancia y variedad de cosas distintas. En cambio, la inclusión ya hace referencia, como su mismo término lo dice, incluir en un grupo o conectar a alguien más. Entonces, esa es la relación en la que sí es cierto, pueden parecerse, pero no son lo mismo. ¿Estamos? Entonces, ahora vamos a tener en cuenta cuáles son las premisas de la inclusión educativa. Para ello, vamos a tener en cuenta las necesidades y las capacidades de cada estudiante. Si nosotros consideramos y resaltamos en una evaluación diagnóstica que lo hacemos al principio del año escolar, las necesidades y capacidades de cada uno de los estudiantes, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por eso le llamamos premisas. Primero, que todo niño tiene derecho o todo estudiante tiene derecho a que se reconozcan sus necesidades educativas a través de una evaluación diagnóstica que lo realizamos a principios en el mes de marzo, ¿no? Otro,
que todos pueden llegar a tener dificultades en el aprendizaje en cualquier momento, ¿no? Y eso es lo que suele suceder al inicio del año, que encontramos una diversidad, una diferencia en cada uno de los niños, y eso es lo que nosotros tenemos que detectar. Entonces, para poder entender esa dificultad, tenemos que valorar esas características de cada uno según el currículo educativo vigente. Ahora, la ayuda debe ser para todos los estudiantes que lo necesiten sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, a veces cuando evaluamos a los chicos, encontramos pues algunos en inicio, otros en proceso y otros en logro. Y es por eso que a partir de esa evaluación, nosotros ya vamos a empezar a diferenciar a qué estudiante le vamos a dar con mayor énfasis para que pueda lograrlo, ¿no? Sobre todo a los que están en inicio y en proceso. Porque es importante poder identificar esa necesidad que requiere el estudiante. Entonces, para poder ya aquí terminar con este tema que es muy importante de lo que es la diversidad y la inclusión en lo que es educación especial, vamos a ver que la educación debe ser por derecho accesible para todos, sin importar las condiciones personales y comprendiendo que existe una gran diversidad en el aprendizaje. Es por ello que nosotros vamos a confiar en el potencial de los estudiantes, vamos a guiarlos y vamos a brindarles estrategias. Adicionalmente, le vamos a dar un apoyo a la familia al momento de trabajar. Es necesario, por ello, reforzar el aprendizaje del estudiante y sobre todo va a apoyar esto, ¿no? Va a permitir que el estudiante tenga una mejor autoestima y pues por ende pueda confiar en sí mismo, que eso es lo que nosotros al final de nuestro trabajo siempre logramos. Y es por eso que es imprescindible planificar un trabajo multidisciplinario para cumplir las competencias planteadas. Entonces, cuando hablamos de trabajo multidisciplinario, ¿a qué ustedes creen que se refiere? ¿Alguna idea? Pueden usar también el chat, por favor, para poder leer. ¿Alguna idea acerca del trabajo multidisciplinario? ¿A qué se refiere? A ver, colegas, ¿están por ahí? Jacqueline, Edelmira, creo. ¿Tienen alguna idea de lo que es el trabajo multidisciplinario? Sí se me escucha, ¿verdad? Ah, ok, ok, está bien, está bien. Entonces, bien, vamos a aclarar un poco el término de trabajo multidisciplinario, que es el trabajo que realizamos todos los integrantes de la comunidad educativa, como somos los docentes, el director, ¿no? Porque tiene que estar enterado de lo que está sucediendo con con las dificultades de alguno de los estudiantes que podamos tener. Entonces, también aquí viene, pues, en lo que es las entidades en este caso, que puede ser el psicólogo, si requiere de repente un médico, pediatra, dependiendo de la dificultad que tenga, ¿no? Entonces, hasta de repente la asistente social, de repente el estudiante no lo envían a pesar de su dificultad. Entonces, todas esas personas van a formar el trabajo multidisciplinario, dependiendo de las necesidades que tenga el niño. Entonces, aquí ustedes tienen que tener en cuenta el trabajo que van a realizar con este tipo eh, de profesionales que nos van a permitir poder lograr los logros, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos y que el niño pues mejore, ¿no? Bien, entonces ahora sí, como yo les había dicho, la primera parte de las sesiones, pues íbamos a revisar nada más así brevemente
estos términos que son importantes considerar lo que es la diversidad, lo que es la inclusión, para nosotros tener claro cómo vamos a iniciar nuestra evaluación diagnóstica para poder ver ahora sí, pues lo que ustedes me estaban pidiendo, ¿no? Que son los términos importantes para iniciar con las DISLAL. Entonces ahora, a ver, ahora sí. Vamos a ver entonces en qué consiste el sistema de articulación que nos permite pues poder vocalizar los fonemas, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen, ¿no? Que ustedes observan. Aquí encontramos a las cuerdas vocales, aquí está la tráquea, que también es un factor importante, los alvéolos, el paladar, el velo del paladar, que es uno de los órganos más importantes al momento de realizar las terapias. Eso tienen ustedes que conocerlo para poder trabajar, ¿sí? Entonces aquí en la imagen observan, aquí miren, velo del paladar, aquí está. Este que parece una lengüita en la parte posterior de la boca, es el velo del paladar. Y ese es un órgano muy importante que ustedes deben de conocerlo para poder hacer los ejercicios de articulación en el momento cuando hagan terapia del lenguaje. Aquí encontramos otro que es la epiglotis, está en la parte de abajo, también deben conocer. Bueno, la lengua todos lo conocemos, los labios, los dientes, bueno, el tracto de la parte nasal, el paladar, hay dos en la parte superior y bueno, lo que es el velo, ¿no? Y todo esto pues nos lleva pues a transmitir el aire a través del sistema respiratorio. Y aquí pues las cuerdas vocales, que la pueden ustedes observar que son muy pequeñas, pero sin embargo son las más importantes. Entonces, este sistema de articulación tiene a su cargo un mecanismo final del aparato fonoarticulador. Este es el aparato fonoarticulador. Todas estas partes van a representar al sistema fonoarticulador. ¿Por qué? Porque la voz es producida en la laringe. Entonces, por eso es importante que conozcamos dónde está la laringe. Y esto va a pasar por las cavidades de resonancia y va a adquirir los tonos armónicos que hacen agradable al oído, es decir, la voz. Entonces, estos sonidos se van a convertir en fonemas, luego en palabras, luego en frases y bueno, pues ya el texto completo en el cual nosotros estamos ahorita, pues, ¿no? Realizando. Esta acción conjunta de los órganos va a constituir el sistema de articulación. Entonces, nuevamente les voy a repetir que es importante que ustedes conozcan estos órganos del sistema fonoarticulador porque son los que les van a permitir poder realizar los ejercicios de terapia para los estudiantes, ¿no? Entonces, toda persona que realice terapia del lenguaje debe conocer, como decimos, ¿no? Como una Biblia, ¿no? Para nosotros, toditito los términos y ubicarlo. Entonces, ustedes, la siguiente clase, les voy a pedir que me envíen, ¿no? O en todo caso me muestren a través de, de sus videos, en sus cámaras, que me envíen esto de aquí dibujado. Se los voy a pedir a cada una que lo dibuje. ¿Por qué? Porque ustedes también lo van a necesitar al momento de hacer la terapia cuando expliquen a sus chicos y cuando expliquen a las mamitas cómo van a realizar los ejercicios. Entonces es importante que este sistema fonoarticulador ustedes lo tengan para ya como una maqueta quizás para cuando trabajen con sus niños, porque ustedes lo van a trabajar diariamente al momento de hacer las terapias. Entonces es importante que ustedes tengan estas imágenes para que lo reconozcan ustedes y también los niños y sus padres. O sea, me refiero a los papitos de los niños, ¿no? Cuando realicen pues la terapia de lenguaje, ¿sí? Bien, entonces la función de los órganos articulatorios se dividen en activos y pasivos. Entonces esa imagen que nosotros hemos observado tienen dos partes, una que es activa y otra que es pasiva. ¿Qué significa? La activa es la que está en movimiento, ¿cierto? Como el nombre lo dice. Sin embargo, los pasivos no están estáticos, estables. Es por eso que los
que son de la parte activa, los órganos activos, que están para la articulación de palabras, y son la mandíbula, porque está en movimiento, los labios, la lengua y el velo de paladar. Ellos son los que constantemente se mueven cuando nosotros hablamos. Ahora, los órganos articulatorios pasivos son los que no se mueven, son los que están fijos y van a representar el punto de apoyo en los que se van a fijar los órganos activos durante la pronunciación, o sea, durante la pronunciación del habla. Ellos están estáticos, son fijos. ¿Como quiénes son? Los dientes. O sea, los dientes no se mueven, ¿cierto? Están estáticos. El que se mueve es la mandíbula, pero no los dientes, ¿cierto? Están fijos. Los que también no se mueven son los alveolos y el paladar duro. Y eso también lo tenemos que identificar dentro del sistema de articulación. Entonces, recuerden, tenemos dos tipos de órganos articulatorios, los activos y los pasivos. Los activos son los que están en constante movimiento cuando hablamos. Y los pasivos, ¿no? Son los que se quedan fijos y son puntos de apoyo. Eso es importante que lo reconozcan, que son puntos de apoyo. ¿Por qué? Porque al momento de realizar los ejercicios de terapia, ustedes tienen que identificarlos para que el niño también tiene que conocer todo su sistema, sus órganos articulatorios, de tal forma que pueda trabajarlos y cuando ustedes les indiquen la lengua arriba, la lengua abajo, mandíbula, paladar, entonces él sepa dónde va a llevar su lengüita. Por eso es importante que estos órganos articulatorios lo conozcan ustedes, como les decía, como una Biblia, y también los niños para el momento de hacer los ejercicios. Además de estos órganos de articulación, hay que tomar en cuenta, ya que desempeñan papel importante en la fonación, la secreción, que es la saliva, ¿cierto? Y la deglución normal de la saliva. Que esto va a suceder de manera continua y mecánicamente, que van a permitir la lubricación de los órganos de articulación y van a contribuir a una correcta y clara pronunciación. Ahora, esto es importante también conocerlo. Un momento, por favor. Bien, esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque a veces nos va a pasar que tenemos estudiantes, ¿no? Y aquí ya tienen ya una dificultad, ¿no? Sobre todo en los que trabajamos en el sistema de educación especial, tenemos niños con retraso, niños con dificultades físicas, y ahí vamos a encontrar a estudiantes que mucho babean, como le decimos, ¿no? Pero es lo que pasa que tienen mucha saliva, mucha secreción de saliva, tienen demasiada. Entonces ahí al momento de hacer la terapia también vamos a tener una dificultad, porque no te va a permitir realizar los ejercicios, sobre todo, principalmente la ESI. No va a poder lograrlo con mayor facilidad que otro estudiante que no segrega saliva. ¿Por qué? Porque tiene un problema ya físico. Entonces ahí tenemos que trabajar, como les decía a un inicio, en la sesión, en el PPT anterior, hablábamos del trabajo multidisciplinario. Entonces ahí tenemos que tener por eso una muy buena evaluación del médica, ¿no? Para saber si ese estudiante tiene o no tiene secreción, ya que eso va a impedir el avance, por decir, ¿no? Si en 3 meses sacamos un fonema, con él vamos a demorar un poco más. Entonces, por eso es importante tener la evaluación del especialista médico si es que tiene o no tiene esa dificultad. Entonces, aquí vamos a resaltar nuevamente que hay que conocer los órganos articulatorios pasivos y activos. Los activos son la mandíbula, los labios, la lengua y el velo del paladar. Y los pasivos tenemos a los dientes, a los alveolos y al paladar duro, que son importantes reconocerlos para nosotros poder realizar un buen tratamiento al momento de hacer la terapia. Bien, por ello, nosotros vamos a observar en unos momentos un video de cómo funciona este aparato fonoarticulador, que es muy importante al momento de hacer la terapia. Por eso es importantísimo que ustedes reconozcan estos órganos. Entonces, en la producción de las vocales intervienen las mandíbulas, los labios, la lengua, el velo del paladar. Como les indiqué, todos estos son los órganos activos. La abertura de las mandíbulas tiene gran importancia en la articulación de las vocales. Los labios
cambian la forma de la abertura bucal. La lengua está situado en el piso de la boca y se mueve hacia adelante y hacia atrás. Por eso decimos que eran órganos activos. Entonces es importante que ustedes, cuando se haga la evaluación, también vean la abertura de las mandíbulas. A veces pasa que hay estudiantes que tienen las mandíbulas pequeñas, ¿no? Entonces, inclusive cuando el dentista, ¿no? Los evalúa, los médicos, pues observan justamente esto, ¿no? Que sus mandíbulas son muy pequeñas o a uno lo tienen muy grande, o algunos cuando mastican o cuando cierran los dientes se escuchan unos sonidos de la mandíbula, ¿no? Entonces, esos ruidos que hacen también tienen que ser evaluados, porque si uno le hace mucho los ejercicios y le empieza a doler, pues hay que tener mucho cuidado para no crear pues en el niño una dificultad más, ¿no? Porque lo podemos agravar. Entonces, por eso es importante tener en cuenta cómo es el estado de las mandíbulas de los estudiantes, obviamente pues con una muy buena evaluación médica, de tal forma que nosotros también podamos trabajar con calma. Bien, entonces el velo del paladar se va a elevar impidiendo la salida del aire por la vía nasal. Las consonantes se forman por el choque de esta corriente expiatoria en su canal de salida con los órganos de articulación, que se han tomado una posición determinada según el fonema que van a producir, para lo cual intervienen todos los órganos articulatorios. Una articulación correcta exige buena movilidad y sensibilidad de los órganos activos del sistema de articulación, principalmente de la lengua, que es el órgano que más vamos a trabajar, porque es el que más se va a mover para todas las consonantes y fonemas que nosotros vamos a trabajar con los chicos. Bien, entonces a continuación vamos a observar un video. A ver, un ratito. Uy, se fue. Mm, a ver, ¿qué pasó? No deja. A ver, un ratito. Ahí está. ¿Se escucha? Ok, voy a retroceder un momentito, por favor. A ver, ahí se escucha. Ok, entonces voy a colocarlo desde el mismo YouTube. Un momentito, por favor.
vocales situadas en y el medio de Me dice que no se escucha. ¿Se lo puedo compartir a usted para que se escuche, por favor? ¿Sí? ¿Se lo comparto? Ok. respiratorio, que es la respiración. Avanzado. ¿Cómo es que se lleva a cabo este proceso? El proceso de la respiración consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Este intercambio de gases se produce. El proceso de la respiración consiste en llevar el oxígeno. Bienvenidos a esta serie de videos donde hablaremos sobre el aparato fonoarticulador y algunas técnicas para el manejo de la voz. En este primer video vamos a mostrar la ubicación del sistema fonoarticulador del cuerpo humano para la producción de la voz. ¿Pero qué es el sistema fonoarticulador? Este se compone de un conjunto de órganos que intervienen en la producción de los sonidos vocales. El mecanismo de emisión de sonidos consta de el cuerpo que vibra, que son las cuerdas vocales situadas en la laringe, y el medio de propagación, que es el aire proveniente de los pulmones. Para iniciar, vamos a hablar un poco de cómo está formado el aparato respiratorio, la ubicación de este y su función. Los órganos básicos del sistema respiratorio son las vías aéreas, los pulmones, los bronquios y la tráquea. A través de las vías aéreas, el aire circula en dirección a los pulmones y es en estos órganos donde se realiza el intercambio de gases. Acá encontramos la vía aérea superior y la vía aérea inferior. La primera va desde la nariz y la boca hasta las cuerdas vocales e incluye la faringe y la laringe. Mientras tanto, la vía aérea inferior está formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior de los pulmones, conocidos como bronquiolos. La tráquea, por su parte, es el tubo que va desde la laringe hacia los bronquios principales. Estos, a su vez, penetran en el interior de cada pulmón y se van dividiendo en ramas más pequeñas, bronquiolos. Además, a medida que nos adentramos más en los pulmones, se encuentran unas bolsas o sacos denominados alveolos. Para finalizar, en las paredes de la tráquea y los bronquios más gruesos, hay varias capas donde encontramos el cartílago, una capa muscular y una cubierta más interna, conocida como mucosa. Pues bien, como sabemos, la respiración es un elemento de gran importancia en la emisión de la voz. De ella dependen en gran parte la calidad de la voz y la salud vocal, tanto en el habla como en el canto. Por ello, el control de la respiración es la base principal de cualquier técnica vocal. Entonces, si la función básica del aparato respiratorio es la respiración, ¿cómo es que se lleva a cabo este proceso?
El proceso de la respiración consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el dióxido de carbono. Este intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. El aire entra por la nariz o la boca y es conducido a través de las vías respiratorias hasta los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. Así, el oxígeno pasa a la sangre, es transportado a todas las células y el anhídrico carbónico, que se produce en las células, es transportado hasta los pulmones para su eliminación. Si ya sabemos cuáles órganos componen el aparato fonoarticulador y cómo se da el proceso de la respiración, entonces, ¿cómo es el funcionamiento del aparato vocal? El funcionamiento del aparato vocal puede asimilarse al de un aerófono, un instrumento de viento. Como tal, está compuesto de un fuelle, un vibrador y un resonador. A pesar de que el fin biológico de muchos de los sistemas anatómicos implicados en la producción vocal sea ayudar al sostenimiento de la vida, estos han sido adaptados para funcionar en el mecanismo de la voz. Volviendo al tema del proceso de respiración, ¿cuáles son las dos fases que encontramos? En la respiración distinguimos fundamentalmente dos fases, la inspiración y la expiración. La primera es tomar aire y la segunda es expulsar el aire, pero ¿cómo ocurre este proceso? En el mecanismo de la inspiración, el cerebro envía un mensaje al diafragma para que se contraiga. Luego se da un ensanchamiento del tórax y la dilatación de los pulmones, debido a una diferencia entre la presión intrapulmonar y la atmosférica, la cual provoca una rápida entrada de aire. Si la inspiración se realiza por la nariz, el aire llega a los pulmones filtrado, esterilizado, húmedo y a unos 36 grados Celsius. Se recomienda tener los músculos del cuello bien relajados antes de inspirar. Posterior a la inspiración y antes de la expiración, se da una fase de retención, con el fin de preparar el cierre de las cuerdas vocales y estar en posición activa para la fonación. La expiración, por su parte, se produce por una inversión en la presión intrapulmonar. La contracción diafragmática y los pulmones se relajan, mientras que las vías aéreas y la caja torácica vuelven a contraerse. La expiración pasiva es la respiración corriente, la cual se vuelve activa en el habla voluntaria y en el canto, donde hay que controlar con precisión el flujo del aire. La mejor expiración es la realizada por la nariz, manteniendo el calor y la humedad de las fosas nasales. Durante la fonación debemos aprovechar las pocas ocasiones que tengamos para hacerlo de este modo. Tampoco es conveniente vaciar demasiado los pulmones, como teniendo una sensación parecida al vacío. La respiración vegetativa que utilizamos cuando estamos en reposo constituye una actividad refleja que no requiere ningún esfuerzo físico consciente, mientras que en el habla requiere la participación voluntaria de algunos músculos. Con una mejor respiración, se aprovechan los beneficios que otorga la relajación muscular, pues esta predispone a una mejor respuesta a las órdenes motoras, así como a una mejor resistencia al alargamiento muscular. La educación vocal pretende controlar y transformar la respiración en un proceso activo. Hasta acá dejamos este tema. Los espero en el próximo video y mientras tanto, Hasta ahí nomás. respire. Ok, gracias. Bien, entonces como ustedes han podido observar en el video, ahí se explica también ya con mayor detenimiento, ¿no? Las partes del órgano respiratorio, que son muy importantes. Son- Ok, ahora lo que vamos a ver, ¿qué son las dislalias? Antes de observar el video, vamos a, a definir, ¿sí? La dislalia es un trastorno que afecta la pronunciación, principalmente en los niños de edad corta, o sea, a partir de los 4, 5, 6, 7 años, adelante, sobre todo en edad infantil, ¿no? Ahora, esto tiene lugar su dificultad para articular correctamente ciertos fonemas. ¿Cuáles son los fonemas? Las letras de la letra.
La dislalia puede afectar a la articulación de fonemas, tanto consonánticos o vocales, ya que los fonemas se dividen en dos, ¿no? Los que son las vocales, que son las 5, y las demás letras son las consonantes, ¿sí? Entonces, para poder observarlo con mayor claridad, vamos a observar el video. Trastornos fonológicos. Tu hijo tiene más de 4 años y cuando hablas con él, solo tú le entiendes y las demás personas no. No te vayas, quédate al final del video porque hoy hablaremos sobre los trastornos fonológicos del lenguaje o dislalias. Aproximadamente a los 4 años de edad, se espera que un niño se le entienda la mayoría de los sonidos correctamente. Esto cuando el neurodesarrollo avanza bien. Sin embargo, muchas veces este proceso resulta difícil, ya que a veces hasta los 8 años de edad es que lo logra. El trastorno fonológico o dislalia se define como la dificultad que tiene un niño para pronunciar los sonidos de una palabra o también pueden tener alteración en la estructura de la palabra o incluso en algunos casos su lenguaje suena completamente incomprensible. El trastorno fonológico es la dificultad persistente en la producción de los sonidos o fonemas que interfieren en el entendimiento de su lenguaje o incluso impiden la comunicación verbal de lo que se desea transmitir. El trastorno fonológico causa limitaciones en una comunicación eficaz que por consiguiente repercutirá en la participación social, logros académicos, deportes o cualquier desempeño funcional. En el trastorno fonológico no deben estar presentes o atribuirse a afecciones congénitas o adquiridas como por ejemplo una parálisis cerebral infantil, paladar hendido, sordera, la secuela de un golpe fuerte en la cabeza u otras afecciones médicas o neurológicas. Los niños con trastorno fonológico pueden hacer sustituciones como pelo en lugar de perro o tutar en lugar de jugar. Omisiones, por ejemplo, cuando no pronuncian algún sonido, poema en lugar de problema. Inversiones, como cuando cambian los sonidos, por ejemplo, pasato en lugar de zapato. Inserciones o adiciones, como gorodo en lugar de gordo. Y pueden también tener duplicaciones, como manana en lugar de manzana. Existen algunos fonemas que son más difíciles de pronunciar para los niños y muchas veces lo logran cuando su nivel madurativo evoluciona, como la L, la R, S, Z. Es importante corregir esto porque al crecer e iniciar la lectura le costará trabajo identificar las palabras y utilizarlas después al hablar. No prolongues el uso del chupón más allá de los 2 años de edad. Deja que el niño mastique para que ejercite los músculos que intervienen en el habla y corríjalo, pero sin regañar. Y si el problema persiste, mejor busque un profesional para su apoyo. Espero que este video te haya gustado. Dale like, suscríbete al canal y compártelo si crees que puede ser de utilidad para otras personas. Ok. Entonces, hemos observado en este video qué es una dislalia, los tipos de dislalia que hay por omisión, por sustitución, ¿no? Entonces, ustedes ya cuando vean el video nuevamente, ahí van a poder repasar. Es importante conocer estos tipos de dislalias que hay porque son los que ustedes van a trabajar cuando realizan la terapia de lenguaje. Ahora, hay que resaltar, aquí hay 2 puntos muy importantes que lo mencionó la neuropediatra. Entonces, ella también ella también es parte del equipo multidisciplinario. Cuando ustedes quieran tener una buena evaluación diagnóstica y tengan de repente dudas y vean que el niño hay dificultades que a pesar que ustedes hacen la evaluación no lo perciben,
Entonces, es importante que ustedes hagan la derivación justamente así, ¿no? Con una neuropediatra. Ellas también son el personal capacitado para poder realizar. Y ella mencionó dos puntos importantes que suelen suceder en los niños y que a veces como mamás, como maestras, no lo reconocemos. Y ahora yo escuché la clase anterior, muchas de ustedes tienen niños pequeños que pues están demorándose en hablar. Entonces aquí hay que resaltar esos dos puntos importantes que se han mencionado en el video. Y uno de ellos es el masticar. Entonces, solemos, ¿no? Suele suceder cuando uno hace una evaluación y cuando le preguntas a la mamá si el niño mastica, ellas dicen, sí, normal, pero sin embargo, cuando le preguntas cómo prepara los alimentos, te dice que le da todo picadito, significa que el niño no mastica. Entonces, al niño no masticarlo, sin necesidad, o sea, no tienes por qué picarle, nos dicen así, para que tenga una buena masticación, no es necesario que le cortes así. Por ejemplo, el pollo, en trozos chiquititos. ¿Por qué? Porque no le vas a permitir que logre masticar. No hace un buen ejercicio para la mandíbula. Entonces, al no masticar bien, haces que se retrase su desarrollo. Por eso es importante que al niño le hagas masticar las frutas, sobre todo, ¿no? Manzana, plátano, desde pequeñito, con lo poquito que pueda, pero que mastique. ¿Por qué? Porque ahí le vas a permitir poder lograr que él pueda pronunciar correctamente todos los fonemas. Ya no va a tener un retraso, ¿sí? Ahora, lo otro que también mencionó, aparte de la masticación, eh, la pediatra fue que hagamos una buena evaluación. Ay, se me fue. A ver, perdón. Se me fue. Ay, perdón. Perdón. Ah, el chupón, ya me acordé. Eso también es importante, el chupón. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que nosotros no le podemos permitir a las mamitas, porque ustedes van a encontrar, cuando hagan su evaluación, niños que usan el chupón a los 4, 3, 4 años. Entonces, eso también hace que el niño tenga un problema en el lenguaje. Entonces, ahí ustedes van a tener que tener mucha, sobre todo con los niños pequeños de inicial, hablarle a las mamitas, ya que el chupón en realidad ni siquiera lo deberían de usar, ni deberían de usar. ¿Por qué? Porque hace que se deforme los dientes y tengan una dificultad con la lengua para el momento de la pronunciación de las palabras. Entonces, a las maestras que son de inicial, yo les voy a sugerir que cuando hagan ustedes sus talleres con sus papitos, pues mencionen esto que es importante de los chupones, que son en realidad dañinos para los niños y eso hace pues que muchos de ellos se demoren en hablar, ¿no? O tengan dificultades al momento de pronunciar. Bien, como les había indicado en la clase anterior, hoy vamos a empezar con nuestro cuaderno de estimulación del lenguaje, que es una de las estrategias que ustedes tienen que tener y cada una de ustedes va a elaborar. Así que para la siguiente clase voy a mencionar cómo lo vamos a elaborar. Primero, vamos a tener un cuaderno cuadriculado. Yo suelo usar un cuaderno de los cuadrados de uno por uno, ¿no? Que son los que se usan en inicial de 5 años, me parece, porque los más grandes son de inicial 3. Ese no. El que pedimos en inicial de 5 años, esos cuadernos cuadriculados de uno por uno, cuadraditos un poquitito más grandes, ese vamos a usar. Yo suelo trabajar con ese, pero ya dependerá de ustedes, ¿no? A mí me gusta más trabajar con eso porque puedo realizar varias actividades. Además, vamos a también que escribir. Entonces, nos ayuda bastante. Entonces, lo primero, como todo cuaderno que motive a un buen trabajo para los papitos y para los niños, pues vamos a pedir que lo forren. Ustedes ya lo dejo a la creatividad. Yo sé que ustedes pueden hacer muchísimos mejores del que estoy presentando, pero lo primero que van a realizar es una buena carátula, ¿no? Para este cuaderno de estimulación del lenguaje. Entonces ahí vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? El título, estimulación del lenguaje y un dibujo de la lengua. ¿Por qué? Porque aquí van a haber ejercicios de praxias que ustedes van a realizar para poder primero estimular. Ahora, este cuaderno no solamente son para los niños pequeños, también tienen que iniciar para niños con problemas
cuando hagamos las terapias de lenguaje para las dislalias, también. Lo primero que se hace es estimular el lenguaje. Entonces, este cuaderno es base. Ustedes tienen que iniciar con este cuaderno. Y yo les recomiendo que ustedes tengan su cuaderno modelo de tal forma que ya cuando trabajen con sus niños ya solamente van copiando y ya no tienen que estar buscando el video porque si no también demanda un poco más de tiempo, ¿no? Teniendo ustedes su cuadernito, esto para ustedes ya va a ser más sencillo trabajar en el momento de las terapias. Bien, entonces la primera hoja que ustedes van a tener en su cuaderno de estimulación, en la primera parte, porque van a estar divididas en varias partes el cuaderno, eh, ustedes ven ahí el cuaderno cuadriculado pequeño. Ese no es, por si acaso. Ese es uno de los modelos que me dejó una mamita. Pero ese no es el que yo pido. Yo pido el de uno por uno. Me trajeron este, pero bueno. Pero yo sugiero el de uno por uno, como les había dicho, ¿no? Entonces, la primera parte es trabajar la identidad del niño. O sea, de todas maneras, el niño tiene que reconocer todo, básico, ¿ya? Entonces, en la parte de arriba siempre va la pregunta y la parte de abajo de las imágenes o fotos va la respuesta. Entonces, arriba ustedes van a colocar quién es y abajo va el nombre, ¿no? De la niña. Por ejemplo, Juana, Luz, ¿no? En fin, va el nombre. Y obviamente la foto de la estudiante o del estudiante al que le estamos haciendo la terapia. Aquí va la foto de la persona a la que le hacemos la terapia. ¿Está bien? Eso va en la primera página. Volteamos y en la segunda cara, siempre trabajamos en las caras de lado, así como vemos aquí a la niña, en la siguiente también. No trabajamos con la cara posterior porque ahí van a ir unos subtítulos, ¿sí? En la segunda cara, en la siguiente página, perdón, va a ir cuántos años tienes. Entonces ahí vamos a colocar el dibujo de un dedito. Por ejemplo, si tiene 3, ponemos 3 deditos. Si tiene 4, 4 deditos. Y abajo escribimos la edad. Tengo 4 años o tengo 5 años. ¿Sí? Eso iría en la página 2. La siguiente página va la foto de toda la familia del estudiante. Va primero la foto de mamá, obviamente arriba con la pregunta, ¿quién es? La foto y abajo el nombre, ¿no? Por ejemplo, si su mamá se llama, ¿quién es? Mi mamá Rosa. O dependiendo del nombre de cada miembro, ¿cierto? En la siguiente página va de papá. Ponemos ahí, ¿quién es? Y ponemos ahí, mi papá Juan. Si tiene muchos hermanos, tenemos que colocar la foto de todito, sean 5, 6, 7, dependiendo de la cantidad de familia que ellos tengan, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que colocar quién es también. Mi hermano Pepito, mi hermana Luz, mi hermana María, de todito, de toda la familia. Ahora sí, ellos son una familia pues numerosa, supongamos que vive con los tíos, los primos, a veces pasa. En ese caso también vamos a colocar con los que vive, ojo, no vamos a colocar pues toda la rama de familia que tengamos, no, el árbol genealógico no. Solo vamos a colocar a la familia con las que ella vive. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a ir estimulando la identidad de los nombres de las personas con las que ella tiene que aprender a pronunciar correctamente. ¿Estamos? Entonces, esta primera parte está claro porque ustedes tienen que elaborar su cuaderno. Si hay alguna duda, por favor me lo hacen saber. Está claro dónde va a ir la pregunta y dónde va a ir la imagen, que es en el centro y abajo la respuesta de toda la familia, ¿sí? ¿Está claro? Jacqueline, el del Mira, ¿queda claro este cuaderno de estimulación? Recuerden que lo van a tener que elaborar para la siguiente sesión. Sí, maestra, buenos días. Buenos días. Ok, queda claro. Está bien. Entonces, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Supongamos que son 7 familiares, pues aumentamos, ¿no? Serían 9, 8 ya caritas en las cuales ustedes pueden. Yo les recomiendo que si tienen niñas pequeñas, hagan de sus propias hijas o hijos, ¿no? Yo les recomiendo. De tal forma que también van trabajando con sus niños y ya les queda como modelo a ustedes esta primera parte, ¿sí? Bien, vamos con la segunda parte, que es la parte 2. Y acá viene ya lo que es respiración y soplo, ¿no? Entonces ahí ustedes, en esta parte
la parte izquierda del cuaderno, van a ir colocando los nombres de qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Si se dan cuenta, en la parte 1 decía identidad, ahora aquí tenemos la parte 2, que es respiración y soplo, ¿sí? Entonces, en esta parte de soplo sí les va a demandar un poco de tiempo porque ustedes tienen que elaborar algo creativo. Bueno, yo he colocado esto, pero ustedes pueden, pues, ustedes saben, como docentes de inicial, pues tenemos, ¿no? Mayores formas de poder elaborar. Entonces, en la primera página, en la que es la parte 2, ojo, porque ya tenemos la parte de adelante, ¿no? Le vamos a colocar acá, ¿qué es? Aquí no es quién, me equivoqué. Aquí es quién es. Bueno, dependiendo de lo que coloquemos, ¿ah? Entonces, por ejemplo, aquí yo había colocado a Masha, había colocado la imagen del Masha, que era la foto, era el dibujo animado que le encantaba a la niña. Ahora, ustedes pueden preguntar a mamá, papá, qué es lo que le gusta, ¿no? De repente le gusta Sony o le gusta, no sé, los niños, las imágenes que están ahora de moda, bueno, los dibujos animados que están de moda, o de repente le gusta un Pokémon, no lo sé. Entonces, ustedes tienen que siempre preguntar a la familia cuál es el dibujo animado que más le encanta, ¿no? De tal forma que el niño, ¿qué es lo que va a hacer aquí? En estas que están de papel de seda, están así en rectangulitos, en verticales, ¿qué es lo que va a niño? Va a soplar. Eso es lo que yo quiero que él haga. Entonces, cada vez que él sopla, esto se va a ver y le vas a preguntar quién es y ella va a decir Masha en este caso, ¿no? Pero ustedes obviamente van a colocar aquí la imagen del dibujo animado. Mira, estoy resaltándolo por favor para que no se olvide. La imagen o figura del dibujo animado que al niño o niña le encanta, ¿no? De tal forma que lo sople con mayor intensidad y al momento de soplar esto pues se va a poder ver y él va a tener que decir o ella va a tener que decir el nombre de quién es. Eso va abajo. ¿Estamos? Entonces, arriba yo escribo sopla y abajo pongo quién es y pongo la respuesta. Entonces, es Masha, es Sony, él tiene que pronunciar. A pesar que lo pronuncie con dificultad, no importa, la cosa es que lo pronuncie, nada más, ¿sí? En la siguiente página vamos a colocar arriba huele y 3 puntitos. Y ahí nosotros vamos a crear 3 flores, 2 flores, como vemos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a colocar en el centro? Algodoncito, pero bien ligero, no le pongan mucho porque si no, no van a poder escribir de repente cuando las siguientes, ¿no? Entonces póngale el algodón así, ligero nomás, no mucho, ligero, al ras, como dicen, ¿no? Y le van a colocar un algodón con un perfume, ¿no? De repente un perfume de niño o de niña que le encante, perdón. Y ahí van a colocar, y lo que ustedes le van a decir al niño es que lo huela, ¿no? Entonces ahí vamos a practicar pues lo que veíamos en el video del sistema fonoarticulador, lo que es la expiración, que eso también es importante trabajar desde un inicio con los niños, porque a veces la expiración no es la adecuada y eso hace que la pronunciación o el retraso del lenguaje se dé, ¿no? Entonces por eso tenemos que nosotros estimular justamente esto, ¿no? Lo que es el soplar y lo que es el oler. Mucho lo decía en el video que hemos. Bien, hasta aquí alguna duda o pregunta, porque hasta esta parte ustedes van a elaborar su cuaderno de estimulación para la siguiente clase y me van a mostrar, ¿no? O en todo caso me pueden enviar pues una foto, porque sí, parte del trabajo de ustedes es que tengan este cuaderno, es necesario, ¿no? No quiero decir que sea obligatorio, ¿no? Pero en realidad sí es muy importante que ustedes lo tengan. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta de cómo van a elaborar su cuaderno de estimulación? ¿Está claro? ¿Alguna duda, por favor? Está claro, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta
acerca del tema, aparte del cuaderno de estimulación, o todo quedó claro? ¿Sí? Bueno, lo importante es que al menos esta clase va a quedar grabada, entonces ustedes ya con mayor, lo pueden revisar nuevamente con detenimiento, cómo van a elaborar su cuaderno de estimulación. Entonces ya de ahí van viendo, ¿no? Poco a poco, pausando el video para que puedan ustedes observar. Bien, entonces no habiendo dudas o preguntas, lo que queda pendiente para la siguiente sesión es que ustedes elaboren su cuaderno de estimulación hasta esta parte 2. Recuerden que el cuaderno son casi 2 cuadernos que vamos a realizar, pero la primera parte es esta, ¿no? Que es primero la parte de la identificación, ¿no? Del estudiante o la estudiante, de la niña o el niño, y lo segundo vendría lo que es la respiración y el son, ¿no? Como les indiqué, vamos a crear aquí, vemos en la imagen, dos figuras de cual sean muy motivadoras para cada uno de esos niños. Muy bien, entonces, no habiendo preguntas, muchísimas gracias por su participación. Nos estaríamos viendo la siguiente sesión. Gracias.